Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos en el mes de la alianza y más que en el mes de la alianza, la necesidad de afirmar en este mes esas verdades que son determinantes para una buena vida cristiana. Lo decíamos el día jueves, de esos 4 elementos que conforman nuestros pilares como institución cristiana, hay unos que cuando ya comenzaron, algunos puntos de ellos comenzaron en nuestra vida, todavía no se han perfeccionado en nosotros. Y para los que no estuvieron el día jueves, decimos Cristo es nuestro Salvador. Y es una verdad. Pero saber que, aun cuando es una verdad en proceso todavía. Sí tenemos la seguridad, la confianza de la palabra, que si dejamos este mundo hoy y hemos nacido de nuevo, vamos a la presencia de Dios. Pero yo decía algo el día jueves. Esto de la salvación todavía es una tarea en nosotros. Porque no solamente fuimos salvos, sino que hoy seguimos siendo salvos. De muchas cosas que en nuestra vida todavía no honran a Dios. Y de esas cosas necesitamos ser salvos o salvados, como lo quieras mencionar. Ese Cristo que santifica como segundo pilar, decíamos, es el pilar más importante en última instancia. Porque esa santificación es un proceso de toda la vida. Proceso de limpieza, proceso aún de sanidad, pero especialmente ese proceso de limpieza desde nuestro ser integral para ser esos verdaderos templos de Dios. El Cristo que sana, seguramente aún desde Alberto Benjamin Simpson lo pudo experimentar, que en la medida en que la santificación fue una realidad en su vida en un mayor nivel, y el Espíritu Santo comenzó a habitar en él con mayor libertad y propiedad, él pudo experimentar sanidad. Ojo con esto, hay sanidades, habrán sanidades en nuestros cuerpos que estarán en proporción directa a nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuidado, no estoy diciendo toda, pero se espera que un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo experimente el poder de Dios a su favor. Y por alguna circunstancia, a veces Dios nos sana a un hombre lleno del Espíritu, a una mujer del Espíritu, llena del Espíritu Santo. Pero en muchos casos hay realidades físicas que se solucionan solo con una vida de santidad, y especialmente cuando el problema de salud, de enfermedad, es producto ¿de qué? Del pecado directo. Si en el pecado directo se le abrió puerta al diablo, o el diablo tuvo entrada desde un pecado directo y vino una enfermedad, normalmente esa enfermedad se sana cuando tú sales de ese juicio, te sintonizas con Dios
y el Espíritu Santo comienza a moverse con libertad en tu vida. Y eso tiene lógica, porque no sería contradictorio e ilógico si Dios habita en mí, yo no disfrutar de esa presencia. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en donde, en nosotros. Ojo con esto, y a veces nosotros no aprovechamos este privilegio. Personalmente, una de las cosas que le digo al Espíritu Santo es: ayúdame a cuidar tu templo, o cuida tu templo, limpia tu templo, sana tu templo, vivifica tu templo, etc. Y el otro pilar, el Cristo que viene, no solo para la sanidad, no solo para las bendiciones de Dios, sino también para estar preparados para cuando Cristo venga. Necesitamos, ¿qué cosa? Estar santificados. Entonces, ese es el pilar para mí clave después de la salvación. La santificación es el pilar clave, y de mi parte no condiciono a los demás expositores, pero de mi parte lo ideal sería que nos dedicásemos especialmente a este pilar. Y desde ese pilar, cuando tengamos que ministrar sanidad en lo que falta de este mes, lo podamos hacer, pero que le dediquemos tiempo a este pilar, que no andemos brincando en cosas que cuando sean importantes no son pilares, no son trascendentales para nuestra vida cristiana. Porque si aseguramos una vida santa, digo yo, lo demás vendrá por añadidura. Vayamos a 2 Corintios, una cita con la que estamos en deuda delante de Dios. La hemos leído, predicado tantas veces, pero hemos estado un poquito lejos, y no mucho, despistados. A veces nos desenfocamos, nos olvidamos. Y hoy, recordar otra vez esta cita y ver la importancia, el valor como iglesia, más allá de lo individual, de responder al propósito de Dios. Y aquí en 2 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios 6, desde el verso 14, desde las realidades de la iglesia en Corinto, quizás se menciona un aspecto puntual al cual los corintios debían colocarle mucho cuidado. Pero así como los corintios debían de colocarle cuidado, y no solo a este aspecto que voy a mencionar aquí, sino a todos los aspectos que evidenciaban su falta de santificación, de una vida santa, de ese vivir en santidad. Seguramente nosotros como congregación y a nivel individual tendremos también muchos elementos, y de allí la importancia de este texto, y no quedarnos solo con el elemento que se va a mencionar aquí. Y desde aquí quiero que pensemos de manera muy concienzuda, y le daré la oportunidad a todos aquellos que con seriedad quieran participar
aportando elementos más allá de los que aparecen en el texto, para que le coloquemos carne y queden marcas en nosotros desde ese para qué vivir en santidad, para qué abrirnos a un proceso de santificación, para qué debemos atrevernos a vivir santamente. Y más que atrevernos, es desafiarnos y comprometernos a vivir santamente, entendiendo otra vez que la santificación es el proceso por el cual llegamos a esa condición, ya sea desde el día a día, de una vida santa. Y aquí en 2 Corintios, como he dicho allí en capítulo 6, el apóstol Pablo, y otra vez, si entiendes, conoces un poquito la realidad de la iglesia en Corinto en ese momento, sus problemáticas, sus flaquezas, sus debilidades, sus horrores, vas a entender esto. Y dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No te quedes tanto en el incrédulo, mira ese elemento ya, injusticias. Justicia e injusticia. ¿Y qué comunión? ¿Luz con qué? Con tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Por qué a veces Dios no nos abre la puerta? Al buen entendedor, pocas palabras. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y sin embargo todos decimos a boca llena: Dios es mi Padre. Pero resulta que ni como hijo vivo. Cuidado, seamos entendidos. Y seré para vosotros por Padre. ¿Qué decía el verso 17? Salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque Dios no es un padre alcahuete, por favor. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Brevemente hagamos un tour de ese para qué, pensando en ese para qué, ya sea partiendo desde la porción leída o apoyados en otras verdades bíblicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no por qué, porque Dios lo pide, porque nosotros lo necesitamos, porque el mundo lo necesita de nosotros, necesita un pueblo santo, una iglesia santa, desde ese por qué. Pero desde ese para qué, partiendo del texto,
¿Para qué necesitamos vivir santamente? ¿Para qué? Hermanos que quieran participar con seriedad y en temor a Dios, háganlo, ya sea desde el texto leído o de otras verdades bíblicas. ¿Para qué necesitamos encarnar una vida santa? ¿Para qué? Un momentico, porque esa carreta se llevó lo que dijeron. Ahora sí, ¿para qué? ¿Quién habló por aquí? Para ser salvos, para ser usados por Dios, para tener una comunión íntima con Dios, para poder ser hija de Dios, y en especial para que sí ser hija, para que Dios sea mi Padre. ¿Quién me habló por aquí? ¿Para qué? Para poder obedecer y agradar a Dios, pero no para gozar, disfrutar de sus promesas, para servir de una manera correcta, no en apariencia, sino una manera genuina. ¿Para qué más? Para vivir justamente, no obrar de manera injusta. Desde otros textos de la Biblia, ¿para qué necesitamos vivir en santidad? Para que el fruto del Espíritu, o partamos del Espíritu Santo, para ser verdaderos templos del Espíritu y que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, para mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y habría muchas razones. ¿Qué de la iglesia local? Para vivir en unidad, para dejar de chismear, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Saben que cuando la iglesia no vive en santidad, qué es lo que se va a dejar ver? Divisiones, a veces pecados, en otras direcciones escandalosos, chismes, cristianos rebeldes. ¿Saben? Cuando pensemos en el cómo, ¿saben que una de las cosas con las que tenemos que enfrentarnos es con lo que nosotros somos como personas, aún la mala herencia que arrastramos aún desde nuestros padres y en términos generales por el pecado y lo que Dios quiere? Y una de las cosas que yo las menciono para que la vayamos trabajando. Una de las cosas que tenemos que trabajar es esos pedestales en los que vivimos. Esos pedestales de orgullo, a veces de soberbia, esos pedestales de intolerancia, porque muchos de nosotros, aún llevando muchos años en la vida cristiana, a veces seguimos pegados a lo que fuimos en la carne y aún nos atrevemos a decir, y no lo digo por nadie en especial, yo soy así. Y resulta que ese yo soy así tiene una plataforma de la vida vieja. Los elementos que quieres defender son de una vida vieja
y que de vida en Cristo no tienen nada. Y acepto que dependiendo tu itinerario en la vida cristiana y dependiendo la profundidad y el impacto de tu experiencia de conversión, seguramente en todos nosotros hay cosas que todavía no han sido arrancadas totalmente y que a veces Dios las quita y vivimos un tiempo en victoria, pero nos descuidamos y vuelve la mala hierba, en sentido espiritual. Vuelve la mala planta a aparecer. Y a veces la dejamos crecer. Y esto lo digo en el contexto de que la santificación es un proceso de toda la vida. Pero es decir, es un proceso en el que tenemos que comprometer. Tuve 2 momentos en el tiempo de alabanza, y no digo de adoración, porque toda alabanza y todo lo que cantamos no lo hacemos en adoración. Tuve 2 momentos, uno triste, cuando, y por cierto, desde ese para qué deberíamos mencionar la adoración. Una vida santificada que es el templo y la habitación del Espíritu va a adorar a Dios. Y lo adora en espíritu y en verdad. Y ese momento triste cuando siempre tienen que darnos pedal para la adoración. Y déjenme decirle, y yo también debo corregirlo, miren, la adoración no es un asunto solo mental. La adoración es un asunto emocional, más allá de lo mental y espiritual. Y a mí me pueden obligar a cantar, pero si yo no lo siento, creo que no sirve de mucho a Dios. Y cuidado con esto, porque a veces en la semana hay cosas que nos gastan emocionalmente, no desde lo negativo, sino cosas a las que le damos el corazón pleno, las emociones plenas. Esas cosas que nos ponen a vibrar en la semana, los 6 días de la semana, hay otras cosas que nos ponen a vibrar y el día del culto congregacional llegamos fríos, desconectados y las cosas de Dios solo de raciocinio. Y a veces porque nos empujan. Déjame decirte, la verdadera adoración no es solo de raciocinio, no es solo un elemento mental. La verdadera adoración arrastra emociones. Y la verdadera adoración, como es el Espíritu y por el Espíritu, toca todo nuestro ser. Y esos cantos fríos que a veces hacemos, aunque no den pedal, a Dios no le sirven. A algunos no les sirven. Y el otro momento fue cuando se cantó una alabanza, la dulce presencia. Ese fue mi momento de gozo congregacional. O no sé si fue el primero el movido, sería ese, si no fue ese, fue el anterior. Y no sé si es que también nos dejamos condicionar por los ritmos, porque de todas maneras vivimos en Cali
una ciudad alegre, una ciudad musical, la mayoría somos de raza negra y a la mayoría le gusta el ritmo, el son y todas las otras realidades en esa dirección. Pero yo sentí algo, es decir, la tristeza que traía se me fue en ese momento. Pero decirles otra vez, sí, es decir, una vida santificada, sus amores, una vida santificada por Dios, llena del Espíritu Santo, su amor máximo es Dios mismo. Y saben, desde el nivel de nuestra adoración, podemos medir nuestro nivel de santificación. ¿En dónde están nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿De qué estamos llenos? Aún entonces, desde ese para qué necesitamos la santificación. O sí, ese proceso de santificación, de limpieza, de acondicionamiento, para vivir esa vida santa, para adorar a Dios genuinamente, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y la lista aquí podría ser interminable. Sencillamente te digo, desde ese para qué hay un direccionamiento hacia Dios, hay algo que nos toca a nosotros mismos y hay algo que toca a nuestro prójimo. Desde ese para qué. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? La mayoría de nosotros tenemos un problema y es que a veces no tomamos notas. Y hoy es muy fácil tomar notas, hasta grabar lo que se predica. Y a veces tomamos las notas, pero las colocamos en la caja fuerte y nunca las miramos. Tomar notas y no repasarlas y no volver a ellas es casi como no tomarlas. Especialmente en los temas que nos interesan o los temas en los que Dios nos toca. Digamos, he estado hablando antes de entrar aquí de vivir en el kairos de Dios. ¿Cómo hago para responderle a Dios desde su desafío si en la palabra que me da, en la palabra que me toca, la dejo tirada? Cuando más allá de retomar lo que Dios me dice, es echarle más carne, es investigar cómo le respondo a Dios. Hermano, así no llegamos. Y así seguiremos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, y vamos a terminar ebrios de dar vueltas. Y vamos a terminar en desvaríos. Y seguramente desde estos para qué habrá muchos otros. Pero recordemos que la obra del Espíritu Santo, y en especial el convertirnos en habitación de Él, y esto no me lo tuerzan, por favor. El Espíritu Santo, Santo, Santo. Por eso se nos dice, seamos santos, vivamos santamente, porque Dios es ¿qué? Es santo. Y si nosotros no vivimos santamente, ¿qué pasa con esa habitación? Se ensucia. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con Dios? Que es espíritu. Va a seguir viviendo en esa choza, en ese cambuche, en esa casa sucia. ¿Y cómo? Si ya le abrimos la puerta a otro espíritu. Que eso es lo otro que no entendemos. Que cuando hacemos lo malo,
estamos siendo leutados por otro espíritu y que hay reacciones nuestras negativas, acciones que directamente se puede percibir otro espíritu. Y a veces generalizamos la enseñanza bíblica, soy hijo de Dios y me veo como hijo de Dios toda la vida, y más que como hijo de Dios, me veo con los mismos privilegios como hijo en todo momento, cuando nos olvidamos que como hijos fallamos, que como hijos somos desobedientes, que como hijos a veces vamos de espalda al mandamiento y que por esa misma razón necesitamos comprometernos con un proceso de ¿qué? De santificación. Y no porque la iglesia te lo pida, no porque el pastor o el predicador de turno te lo exija, cada cristiano serio y entendiendo el valor de vivir en comunión con Dios, de disfrutar de las promesas de Dios. Miren cómo termina el apóstol en la porción de ida. Porque tenemos tales promesas, perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. Y desde esos pedestales en los que a veces vivimos, solo evidenciamos que no tenemos temor a Dios. Y cuidado que la soberbia, la arrogancia, el orgullo en algunos niveles termina siendo idolatría. Cuidado. ¿A cuál ídolo? A nosotros mismos. Porque buscamos aprobación desmedida, porque buscamos reconocimiento desmedido a una expensa de darle la espalda a Dios. Y recuerden que Adán y Eva fallaron, nuestros primeros padres. Y esa mala herencia, para que no vayas a decir a la carrera, no, yo no soy de eso, y yo nunca voy a caer en eso. Es parte de la mala herencia que recibimos de nuestros padres. Cuidado. Si Dios es Dios, Él merece todo de nosotros. Y en su momento, desde ese cómo, si no lo hace otro hermano, y si lo hace y hay otros elementos, tenemos que tocar este fondo, que es la raíz de todo el problema, de no vivir en santidad. El pecado en nosotros. Pero más el pecado, no más que el pecado en obras, es el pecado en el corazón y quizás en nuestro espíritu. Actitudes, motivaciones, actitudes y motivaciones erróneas. Actitudes y motivaciones erróneas, pensamientos erróneos, pensamientos, actitudes, motivaciones que no le dan gloria a Dios. Un corazón, un ser ávido de reconocimiento y aún por ello a veces ni adoración a Dios le podemos ofrecer. Hermanos, termino con esto. Sebastián me tiene por ahí un pequeño video y me le coloca un audio. Hay un animalito que quiero que miremos, que es ejemplo de lo que es un desafío, de lo que es una vida santa.
Devuélvalo y le coloca un volumen. Volumen en el presente. Argentina hay un animalito llamado arminio. El arminio es un animal que tiene una piel de las más buscadas y las más caras del mundo. No deberían matarlo porque está en extinción. Pero el arminio es un animalito cuya piel se evalúa en miles y miles de dólares o euros. ¿Sabe cómo atrapan el arminio que tiene la piel más blanca, el pelaje más blanco de todos los animales de la tierra? Esperan que salga porque es muy veloz. Cuando sale de la cueva le untan con brea y con barro, le ensucian la entrada de la cueva y esperan que vuelva. Cuando el arminio viene corriendo de los cazadores y ve la cueva llena de brea, se para, se hace un bollito así y se deja agarrar mansito como un gatito, porque entre ensuciarse o morir prefiere lo segundo. Sí. Entre ensuciarse la piel blanca o morir prefiere lo segundo. Lo diré otra vez, entre ensuciarse o morir prefiere lo segundo. Esa es la santidad. Esa es la integridad. Si te cueste horrores, pero antes de cometer algo, yo sé que algunos dicen, es que no sé, cuando ya ahora es demasiado tarde. Es que si estás siendo tentado, por ejemplo, sexualmente, no digas, hoy voy a ser tentado, soberano Dios, porque eso no va a ocurrir. Por eso Dios te abrió una línea. Cuando estés tentado, grita, ¡ayúdame, Señor! Y vas a recibir la ayuda del Espíritu Santo. Van a ver, hagan la prueba. En la próxima tentación griten, digan, Señor, ayúdame. Y vendrá la fortaleza. Resiste al diablo y él huirá. Es una promesa. El huye, es un cobarde. Tan solo menciona la palabra Dios en el medio de la tentación. Prueba a decir la verdad. Aunque duela, aunque te hagan el ticket, aunque te deporten, si te agarraron, prueba a decir la verdad. Prueba a hacer lo que hizo este hombre. Prueba a decir la verdad. Y ustedes me dicen, ¿por qué justo me está diciendo eso? No lo sé, si Dios habla de esto porque algo puede ocurrir. Pero si algo te sucediera, Dios te está poniendo prueba, es suficiente. Ejemplo de santidad, este animalito. Y entre, ¿qué dijo Dante? Ensuciarse o morir. Escoge lo segundo. Es arminio con ñ. Entre ensuciarse o morir. Escoge lo segundo. Hasta aquí, ¿cuál ha sido nuestro modo de reaccionar a las adversidades? A veces el diablo nos quiere ensuciar y nosotros lo patrocinamos. Y no evitamos. Y a veces no son situaciones de vida o muerte física. Solo por el orgullo, el pedestal en que vivimos, porque muchos a veces cargamos el lema: yo soy así, esto no lo paso, a mí no me hacen esto, de esto no me olvido, y por eso vivimos sucios, porque el diablo es experto para tirar mugre, y nosotros lo patrocinamos. Y si la iglesia no es sabia en esto, y nosotros como cristianos no somos sabios en esto, aun cuando seamos purificados, cuando nos congregamos, pues estamos en el tiempo de intimidad. Apenas salgamos de allí, el diablo nos va a tirar mugre, nos va a generar situaciones y vamos a caer redonditos. Y por eso seguramente, desde esa purificación que hay con la palabra,
o contemplar a Dios en un momento de adoración, lo perdemos fácilmente. Porque no estamos dispuestos a bajarnos del pedestal que vivimos. Y Jesús, sabiendo esto, y coloca esto en ese contexto: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos virtudes, dos valores que la mayoría de cristianos evitamos: ser mansos y humildes. Ser mansos y humildes. Las evitamos a toda costa. Pues déjame decirte, mientras las evitemos a toda costa, nunca vamos a vivir una vida santa. Porque la falta de humildad y de mansedumbre nos llevará siempre a pelear, siempre a discutir, siempre a reaccionar. Y ya el diablo nos conoce. Y ya el diablo nos conoce. Y hay otras parecidas a estas dos. Y mientras no decidamos obedecer la palabra y responderle a Dios, el fruto del Espíritu no se va a dejar ver en nosotros. Y viviremos siempre desde las obras, reaccionando desde las obras de la carne, y no desde el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu que debe dejarse ver en nosotros. Porque como lo dije el día jueves, y de manera muy directa, no sé si lo he dicho antes, sí lo había dicho antes, no nos olvidemos, ser cristiano no es solo creer en Cristo. No es solo recitar las palabras de Cristo. Ser cristiano es ser como Cristo, vivir como Cristo. Y cuando esto nos duela y algunos no lo acepten y digan, si la cosa es así, yo no voy, eso es vida cristiana. Ser como Cristo. Y si soy como Cristo, vivo como Cristo. No solo hablo como Cristo, vivo como Cristo. Y eso es evidencia de una vida cambiada, de una vida santa. Y la Biblia nos insta a que si somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Que desde este para qué, todas esas bendiciones preparadas que hasta aquí no hemos vivido, allí donde el Evangelio parece que no nos ha funcionado, que la culpa no es de Dios, que la culpa es nuestra. Porque a veces, como dije yo estos días, a veces decimos folclóricamente, Jehová es mi pastor, pero nos pastoreamos nosotros mismos. Y ese pastorearnos nosotros mismos, a menos que sea porque a veces nos olvidamos, nos despistamos. Si es lo natural en tu vida, cuidado con ello. Porque estás viviendo tú y no estás dejando que Dios haga la obra. Y por eso a veces llegamos al punto de no ver a Dios obrar y nos aburrimos y decimos la vida cristiana no funciona. No, la vida cristiana sí funciona. Porque cuando somos templo del Espíritu, Dios mismo que habita en nosotros hará maravillas en nosotros y a través de nosotros. Allí donde estás,
allí donde estás, desde la palabra, el pensamiento, la verdad en la que Dios te haya despertado, te haya tocado. Respóndele a Dios. Respondámosle a Dios. No me respondes a mí, le respondes a Dios y a su palabra y a su verdad. Y en especial desde estos para qué mencionar y los muchos que pueden faltar, que nos animemos a perfeccionar esta vida santa en el temor a Dios, anhelar, pedir ese proceso de santificación, donde hay una tarea de Dios, pero también hay una buena parte y una buena tarea desde mí. Y no es ni el activismo ni el quietismo. No es que se lo dejo todo a Dios. O yo quiero hacer todo. Solo no puedo. Solo no podemos. Solo no podemos. Y ya lo demostramos a la saciedad. Por años. No sigamos dando coces contra el aguijón. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que nos santifique. Pero necesitamos colaborar en ese proceso. Bendito Dios. Perdónanos. Perdónanos a nivel individual. Perdónanos a nivel familiar, familia cristiana. Perdónanos a nivel eclesial. Por esa deuda de adoración que tenemos contigo. Perdónanos, Dios. Perdónanos por deshonrar, no solo por nuestras actitudes, con las palabras, con las acciones. Con las que respondemos frente a cualquier situación que no nos agrada. Perdónanos, Dios, porque cuando decimos que tú eres Señor, nosotros fungimos como grandes señores y señoras, y es lo que a nosotros se nos antoje, a cuando te estemos desobedeciendo. Perdona, Dios. Perdónanos por haber edificado pedestales en los que vivimos subidos, trepados, y no nos queremos bajar de allí, aun cuando al mantener esa actitud estemos desobedeciendo. Perdónanos por dar mal testimonio. Perdónanos, Dios, por ser de mal testimonio a tu nombre, a nivel familiar, a nivel individual, aún a nivel de conciencia. Perdóname a mí, Dios, allí donde te he deshonrado. Perdona a mis hermanos y santifícame y santifícanos, Juan.
Oh, quita ese velo que nos mantiene en religiosidad. Quita ese velo que nos mantiene en tinieblas. Ese velo que nos hace depender de nuestra propia justicia. Quítalo, Dios. Quita ese velo que nos impide ver que a veces a ti solo te seguimos de pensamiento, pero nuestro corazón está lejos de ti. Nuestras emociones no están en ti, porque no eres deleite en nosotros. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos sido perezosos para escudriñar tu verdad y le corremos a todo, pero no corremos a escudriñar tu palabra. Y sin embargo, recitamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay caminos que transitamos desde nuestro propio querer. Perdónanos. Perdónanos por esa religiosidad en la que muchas veces nos movemos, sabiendo la verdad intelectualmente y aún verbalizando la verdad que hay en ti, no la vivimos. Así de ciegos a veces estamos. Y aún decimos que un día daremos cuenta delante de ti. Y así de ciegos estamos, que no vivimos en temor a ti, aún sabiendo que un día tendremos que dar cuenta, aún predicándole a otros, que un día tendremos que dar cuenta delante de ti. Así de ciegos estamos. Perdona y sana esa realidad en nosotros. Y que como tus hijos entendamos que sin santidad nadie te verá, ni aquí en esta tierra, ni allá en la eternidad. Síguenos tratando, Dios. Síguenos tratando. Para salvación nuestra, para gozo nuestro, para bendición de muchos, para la honra y la gloria tuya. Gracias, Jesús, porque nos diste ese ejemplo de vida. Tú, el Señor, el Rey, tú, el Hijo de Dios, y te humillaste. Te ofreciste por nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Espíritu Santo, síguenos insistiendo. No te canses con nosotros y llévanos a donde has determinado llevarnos. Aleluya. 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 Dejamos aquí y solo decirles: apretémonos lo más que podamos en esta semana y los días que vienen, para que cuando lleguemos a ese pilar de la sanidad, que es algo práctico, podamos pedirle a Dios
ya de un terreno diferente, y en su gracia podamos ver mucha sanidad en medio de nosotros, ya sea desde el día jueves o día domingo. Pero aprendemos este pilar de la santificación. Y como dije antes, si hay enfermedades producto del pecado, a llorarle a Dios, a arrepentirse y a llorarle a Dios. Porque si entraron por un pecado, seguramente un pecado directo y del cual eres consciente, seguramente cuando se hagan los correctivos, Dios sanará, Dios restituirá la salud. Que la paz de Dios les acompañe al salir de este lugar, al regresar a casa y al estar en casa. Y como el armiño, por favor, en ese querer mantener la condición delante de Dios, tomemos siempre la decisión más sabia. Es uno de mis lemas, y en mi casa lo conoce. El temor a Dios, por temor a Dios, me trago este sapo. Por amor a Dios, paso esto. A veces no me los trago, algunos no me los trago, pero normalmente estoy diciendo, por mi comunión con Dios, por temor a Dios, paso esto. Porque también debo bajarme de algunos pedestales. A veces ese pedestal de ser alguien, de ser cabeza, de ser hombre, de ser el esposo, cuando vienen esas trasquiladas de los hijos o de la misma esposa, a veces no nos queremos bajar de ese pedestal, aun cuando estemos contristando al Espíritu Santo. Y allí tenemos que aprender a ser sabios por nuestra comunión con Dios, por el privilegio de ser templo de Dios, por no ensuciar el templo, por no entristecer al Espíritu Santo y por otras realidades. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.